Hola, ¿qué tal? Derivado del video mediante el cual expliqué en qué consiste la etapa de impugnación dentro del procedimiento penal del corte acusatorio general, es que mis seguidores me solicitan les explique ahora en qué consiste el amparo en materia penal, así como sus diversas causales de procedencia. Desde luego es un tema bastante extenso y complejo que me sería imposible desarrollarlo en un solo video y en tan poco tiempo, por lo que trataré de dividir el tema en por lo menos 3 sesiones. Consecuentemente, durante el presente video vamos a explicar en primera instancia de manera genérica en qué consiste el amparo y posteriormente estaremos explicando en 2 videos subsecuentes lo que sería el amparo indirecto en materia penal y sus diversas causales de procedencia, y también desarrollaremos un video donde expliquemos en qué consiste el amparo directo en materia penal, así como sus diversas causales de procedencia. Expuesto lo anterior, entonces determinemos en primera instancia que debemos entender de forma genérica en qué consiste el amparo, y sin la intención de entrar en controversia en relación a si se trata de un recurso, de un medio de impugnación extraordinario, de un proceso o juicio, de un procedimiento, vamos a limitarnos a establecer que el amparo es un mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad para la defensa y, en su caso, la restitución del goce de los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un tratado internacional en materia de derechos humanos de los que México es parte, y al que acude el gobernado, ya sea persona física o moral, cuando considera que una norma general, un acto o una omisión proveniente de una autoridad pública o incluso de un particular que emita actos equivalentes a los de una autoridad pública, pero que se encuentre sustentado en una norma general, ha violentado esos derechos humanos reconocidos o tutelados por lo que hoy conocemos como el bloque de la constitucionalidad, es decir, la Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Desde luego, se dice entonces que el amparo cumple con una doble finalidad. La primera es un fin protector o principio protector, porque esos derechos humanos se encuentran tutelados o reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, y se dice también que tiene un fin de restitución, en razón de que si al acudir al amparo el gobernado, el juez o tribunal de amparo le concede la razón y le otorga el amparo y protección de la justicia federal, pues desde luego se le ordenará en la sentencia respectiva se le restituya en el goce del derecho humano que le fue violentado por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, se dice que el amparo es un mecanismo de control constitucional porque forma parte de los procedimientos o procesos que se encuentran previstos en la propia Constitución Federal para la defensa, ya no solo de la Constitución, sino, como ya lo vimos, de los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Y se dice que es un mecanismo de control de la convencionalidad porque, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, se le obligó al Estado mexicano a armonizar su derecho interno con los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, en específico con la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional en materia de amparo, al momento de analizar si el acto reclamado o el acto que emitió la autoridad responsable violenta o no derechos humanos, no solo se tiene que limitar
a analizar los que están plasmados en la Constitución Federal, sino también aquellos que están reconocidos en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Expuesto lo anterior, entonces determinemos ahora en qué consiste el amparo en materia penal, y en ese orden de ideas entonces vamos a establecer que el amparo en materia penal va a consistir en el mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad que podrán promover en este caso las partes de un procedimiento de orden penal contra las determinaciones u omisiones en las que pudiera incurrir el Ministerio Público durante la fase de investigación inicial, es decir, aquella parte del procedimiento penal donde el Ministerio Público funge como autoridad responsable para efectos del amparo en virtud de que cuenta con facultad de imperio. No obstante lo anterior, el amparo también pudiera proceder contra actos o resoluciones que emite la autoridad judicial en materia penal, es decir, los jueces del orden penal. Este tipo de actos o resoluciones pudieran cometerse previo a la iniciación del proceso, lo que se conoce en la doctrina y en la jurisprudencia como actos fuera del proceso penal. También procedería contra los actos cometidos dentro de un proceso penal, pero que además debe tratarse de actos de imposible reparación, es decir, actos o resoluciones que violenten derechos humanos sustantivos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Asimismo, el amparo procederá en materia penal contra actos cometidos en la etapa de ejecución, o también se les conoce como actos después de concluido el juicio, es decir, aquellos que se dan en forma posterior a la emisión de la sentencia definitiva, y que prácticamente lo que va a comprender son los actos a cargo del juez de ejecución de la sanción penal, así como de las autoridades penitenciarias que tienen en este caso a cargo el cumplimiento de las sanciones penales. Asimismo, el amparo procederá contra sentencias definitivas que resuelvan o diriman el conflicto penal, ya sea declarando la inocencia o la culpabilidad del acusado, así como aquellas resoluciones que declaren por concluido el proceso o juicio sin haber resuelto el conflicto penal, como pudiera ser el caso del el caso del sobreseimiento, que en algunos casos alcanza el valor de una sentencia definitiva de carácter absolutorio. Ahora bien, en otro video estaremos explicando la diferencia entre lo que es el amparo directo e indirecto y las causales de procedencia, tanto del amparo directo en materia penal como del amparo indirecto en materia penal. Por el momento sería todo. Se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.